Hola a todos. El día de hoy hablaré un poco sobre lo que es la instalación de faena. Bueno, esto es parte del curso de lo que es obra gruesa, que algunos de primer año me han pedido que explique un poquitito. Sobre lo que es el tema de obra gruesa, y ojo que después cuando hable sobre introducción a presupuesto vamos a recordar mucho estos temas. Una de las cosas más importantes a la hora de hacer la instalación de faena es el reconocimiento del terreno. Porque es bueno reconocer el terreno, porque primero hacer observaciones de lo que es el lugar, en qué sentido, ver si tenemos, por ejemplo, un local cercano para comprar, en el caso que necesitamos material a último minuto. No sé, un saco de cemento queremos, un par de tornillos, compras pequeñas chicas, que eso se le llama caja chica. Es bueno saber si tenemos algo cerca o a qué tanta distancia estamos para siempre tener en consideración cómo salir de esa emergencia. También sirve para medir lo que son las cotas. Sí que tiene que haber un desnivel en el terreno, tenerlo en consideración. ¿Qué otra cosa más nos sirve en reconocimiento del terreno? ¿Cuántos medidores de agua potable hay? Muchas veces cuando se hace la construcción se juntan muchos terrenos, ¿ya? Por ende hay muchos roles. El rol es un numerito que tiene cada territorio, y ese número está reconocido ante el Servicio de Impuesto Interno. Es como que fuera el RUT, por decirlo de alguna forma, pero del terreno. Eso se le conoce como rol, por si acaso. Y bueno, cada terreno tiene un rol, por ende tiene derecho a un medidor de agua potable y también tiene un medidor de luz, ¿ya? O de electricidad. Entonces de repente al construir se fusionan muchos terrenos y hay muchos medidores de agua potable. Entonces, bueno, en esa visita o reconocimiento de terreno, ver cuántos medidores hay para después hacer la clausura respectiva de esos roles y quedarse solamente con el medidor que se va a utilizar, ¿ya? ¿Qué otra cosa más sirve? No sé, árboles, especies vegetales, a lo mejor hay basura en el lugar, un sinfín de consideraciones que hay que tener. Y ese reconocimiento del terreno es ideal para poder hacer un buen presupuesto y también para el hecho de iniciar las obras, también reconocer o planificar cómo va a ser la instalación de faena. Eso es súper importante en el reconocimiento de terreno porque vemos cuánto terreno tenemos y en base a eso vemos cómo vamos a planificar. Donde hay la oficina del administrador, donde está el camerino de los viejos en este caso, cuál es el área que necesito tener despejada, después ver por ejemplo dónde voy a colocar el taller de enferradura, los moldajes, un sinfín de otras cosas más. Así que es súper importante este reconocimiento de terreno. Bueno, recuerden esto que es súper importante, que cuando ya tenemos la decisión de construir se solicita un permiso de obra menor. ¿Para qué? Para iniciar las faenas previas a la construcción del edificio. Ojo, el permiso de obra menor no es obligatorio en todos los municipios. Hay municipios que no te piden permiso de obra menor. Hay algunos municipios que solamente con el permiso de obra tú ya puedes realizar lo que es la instalación de faena. En otros municipios no. En otros municipios se tramita el permiso de obra menor y ese permiso de obra menor me permite avanzar mientras se tramita el permiso de obra, de poder hacer las instalaciones de faena, ¿ya? Así que vuelvo a repetir, el permiso de obra menor en algunos municipios se requiere o se realiza para poder avanzar con lo que es la instalación de faena mientras se está tramitando lo que es el permiso de obra, ¿ya? Bueno, dentro de lo que es el reconocimiento de terreno, como ya les hablé, es súper importante ver esto, considerar el retiro material, ya, si hay exceso de tierra, si ese retiro material me sirve para poder ocuparlo como relleno, ya, porque de repente el desnivel me indica que en algún lugar tengo que rellenar, por lo tanto podría utilizar ese mismo retiro material excedente para poder nivelar en otra parte, ya. Y bueno, para poder ver tanto el retiro como el relleno del material, súper importante, que ya lo había mencionado en una clase anterior, el estudio de la mecánica de suelo, ya, y
el de aguas subterráneas. Es importante porque si hay una napa subterránea debemos conocer si es que está, para poder hacer lo que son medidas de agotamiento de una napa subterránea. También el estudio de mecánica de suelo nos sirve para ver lo que es la calidad del suelo, si hay que mejorar este terreno, si hay que hacerle algún tratamiento en particular. Por lo tanto, esa visita o ese reconocimiento de terreno es súper importante y, como ya lo había indicado, también influye mucho a la hora de hacer un estudio presupuestario. Bueno, definición de instalación de faena. Muy conocido esto. Acondicionamiento del terreno de las construcciones provisorias, cierros, maquinarias y otro elemento indispensable para iniciar los trabajos. Eso es una instalación de faena. Y para la instalación de faena, lo ideal es estas 5 labores que no son secuenciales, ya pueden ir en un orden completamente distinto, pero la idea de la instalación de faena: iniciar la construcción de los cierres perimetrales, ¿ya? Estos cierres pueden ser provisorios, que quiere decir que están por un tiempo, o muchas veces se hacen los definitivos, dependiendo de cómo indique el proyecto. No sé, si el proyecto dice que va a ser una reja metálica que va a estar afuera, muchas veces instalan la reja metálica y después los tapan con unas planchas de OSB, y en base a eso después sacan las planchas OSB y quedan la reja o la perfilería metálica tal como indica el proyecto. Eso podría ser un definitivo. El provisorio, que después yo les voy a mostrar uno, sería como hacer unos pollos de fundación, un palo que se coloca de ciertas medidas, 4x4 a veces generalmente, y a eso se le colocan planchas de OSB. 2. Iniciar las labores de limpieza del terreno. La labor de limpieza del terreno es en paralelo que el cierre, ya, por si acaso. 3. Labores de demolición de elementos al interior del predio y retiro de los escombros. Ojo, para poder hacer las labores de demolición, la extracción de las especies vegetales que está y las construcciones provisionales, como la bodega, oficina, baño, etc., deben estar hechos los cerros. O sea, yo no puedo hacer el punto 3, 4 y 5 si no tengo el cierro, por si acaso. Pero ojo, antes de todo esto, antes de hacer toda la instalación de faena y que es algo obligatorio y que dura un proceso de 30 días, es la desratización, que muchas veces no se menciona. Antes de hacer el cierre provisorio y la limpieza del terreno, yo tengo que desratizar, llamar a una empresa, colocar ahí sus trampitas, sus venenos por ratón, y ese proceso dura 30 días porque generalmente en un terreno, no sé, se juntaron muchas casas, vamos a demoler muchas casas, un terreno que había mucha basura, pastizal, siempre hay roedores. Entonces el movimiento mínimo que van a hacer los roedores, van a arrancar y podrían irse a los territorios vecinos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante que antes de realizar estas labores, se tiene que hacer la desratización del terreno. Y también una exigencia que te piden para poder tramitar el permiso de obra menor, para que lo tengan en consideración. Ya, vuelvo a señalar, estas son las 5 labores para hacer una instalación de faena: el cerro provisorio, limpieza de terreno, las labores de demolición que está en el interior del predio, la extracción de especies vegetales, y después de todo eso, que es al final, construir las instalaciones provisionales, como por ejemplo bodegas, oficinas, camarines, baños, entre otras más. Ahora, cuando ya hicimos esa parte de que el terreno está limpio y se encuentra en perfecto estado, solamente faltaría lo que es la nivelación ya del terreno, ver en qué parte se puede rellenar o extraer tierra, o una combinación de ambos según lo que indique la especificación técnica y si está contemplado en el presupuesto de obra. Una vez que ya el terreno se encuentre preparado, ya podemos seguir avanzando con lo que son las instalaciones provisorias. Bueno, aquí aparece que, o esta lámina habla que cuando se hace la construcción de edificios, generalmente o al principio es un caos. ¿Por qué?
tenemos mucho movimiento, ruido, hay gente que va de un lado a otro, maquinaria, vehículos, y eso va haciendo que vaya modificándose el proyecto día a día. Hay veces que tenemos que alterar las calles colindantes, pedir el cierre de una calle. En una obra me tocó que, bueno, había que instalar la grúa pluma, y cuando se instaló la grúa pluma, voy a ver si tengo algún material sobre eso, o algún video que tenga por ahí guardado, no podíamos intervenir las calles durante el día, y el permiso municipal solamente nos indicó que podíamos hacer la instalación de la grúa pluma posterior a las 20 horas, que era cuando el sector ya dejaba de funcionar porque era un sector comercial, y en los horarios, por decirlo, y nos dieron permiso hasta las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 20 horas funcionaba el sector comercial y no se podían bloquear las calles, menos para instalar una grúa pluma. Sí se podía hacer la circulación de camiones mixer, camión de retiro de escombros, con su previo tratamiento, que es tener tapado el camión y lavar las ruedas a la salida para que no levante polvo, pero más allá de eso no podía hacer mucho. Entonces es normal que las calles colindantes se alteren cuando hay una construcción, y que altere un poquito la vida normal de lo que es el lugar. Más de algunos probablemente le ha tocado que han construido un edificio al lado y se siente el ruido en las horas laborales. Eso, bueno, sobre todo el ruido del hormigonado, que es un ruido bastante desagradable cuando uno está como en la otra cara de la moneda, cuando tú eres como vecino de una construcción y te toca sentir el ruido de la descarga del mixer, de la vibración, de la hora en general, porque cuando uno está adentro como que en realidad no te satura tanto, pero cuando lo ves desde afuera en realidad sí, es bastante desagradable. Y bueno, en esta instalación de faena es súper importante la planificación en la gestión. Planificación que de dónde salió, de la visita a terreno. Recuerden que esa visita a terreno nos dio una idea de cómo era el lugar, y con eso pudimos ver dónde vamos a instalar distintas partes de lo que es el proyecto: la bodega, la oficina del administrador, delito, entre otras cosas más. Y bueno, tal como indica acá, la instalación de faena, ¿en qué consiste? Consiste en la acomodación del terreno para poder desarrollar las distintas actividades que lleven a un normal desarrollo de la construcción del proyecto. Ya, para lo tanto, ¿qué necesitamos? Construcción provisorias como bodegas, donde vamos a guardar los materiales y la herramienta, talleres, por ejemplo el taller de enferradura, camarines para que los viejitos se puedan vestir, ducharse, las oficinas donde va a estar el administrador de obra, la oficina técnica, van a poder hacer todo el estudio del proyecto, ir viendo los avances, cómo va la carta GAN, el lugar donde van a estar las maquinarias, los empalmes necesarios como de electricidad y la conexión a agua potable, si es posible una caseta de vigilancia con una portería y cualquier otro elemento que sea indispensable para el desarrollo de los trabajos. Y aquí, ¿por qué me detengo un poco? Porque aquí les voy a mostrar un video. Bueno, video de las cosas que me pasó en el primer proyecto que yo estuve. Y aquí también un poco muestro lo que es la instalación de faena. Bueno, en este caso se está haciendo una excavación, y si se dan cuenta, ahí está el camión que va a recibir todo este escombro de lo que es esta excavación que se está realizando. Pero que es más interesante de ver, aquí estamos en plena instalación de faena. O sea, la faena ya está instalada, ahí está todo el sector de lo que son los camarines, el comedor de los trabajadores. Pero si se dan cuenta, en esta instalación de faena, aquí se está moviendo o viendo dónde se va a copiar la enferradura. Estamos en el proceso inicial de lo que es el proyecto. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí se apoyaron de la misma, se dan cuenta de, se me fue el nombre en este minuto, de lo que es la retroexcavadora. Ahí sí me acordé de la retroexcavadora para hacer la acomodación de lo que es la enferradura. Porque si ustedes revisan acá, ahí está el taller de enferradura, ¿ven? En toda esa parte está el taller de enferradura, y fue lo que se planificó en ese minuto en esa hora, porque el terreno era muy chico, ya, por lo tanto la instalación de faena era súper dinámica, siempre se estaba moviendo a cada instante.
Bueno, aquí si ven, ahí está lo que era la bodega, donde guardaban todos los materiales, herramientas. Aquí está la oficina de Lito y un poquito más atrás está la oficina del administrador y la oficina técnica, donde me tocó trabajar. Ahí están tratando de hacer un perfilamiento de terreno, que decirlo, dejarlo parejito, en un ángulo 90 grados, con la misma retroexcavadora. Claramente que con harta precaución, porque si la retro se pasaba, botaba toda la instalación de faena. Hay un tema súper interesante para explicar ahí, que después quizá en alguna otra clase lo veré, para no confundirlos un poquito con los términos. Bueno, un poco para hablar de lo que es la instalación de faena. Miren, este era el lugar de la obra. Bueno, ahí se puede ver el letrero de obra, que no sé si en otra foto se verá mejor. ¿Ven? No era un terreno muy grande, ya era bastante pequeño, abarcaba desde ahí donde está ese furgón blanco hasta ese cerro perimetral que estaba acá. Como digo, está la instalación de el letrero de obra, perdón. Y a ver, aquí se ve una panorámica de más o menos cómo estaba la instalación de faena. Oficina Lito, de administrador de oficina técnica. Ese espacio que está ahí después se transformó en la oficina de la prevencionista. Me río un poco porque lo único que hicieron fue poner unas planchas CD, armar un techo todo improvisado, y la pobre prevencionista después estaba muerta de frío en invierno. Pero bueno, y acá estaba la bodega, pero era lo que se había hecho en ese minuto. Ven, parte de la instalación de faena, un poco de escombro. Ahí estaban parte de lo que eran los andamios que tenían en ese momento. Otra vista panorámica, ven, era muy, y ahí está toda la parte donde estaban los trabajadores, sus camarines, el comedor, por ahí está la instalación con los Calenfon, y era la forma en que estaba este proyecto, por lo menos, y cómo estaba contemplada la instalación de faena. El taller de enferradura, ahí están los enferradores, miren, mirando los planos, súper importante, y confeccionando todo el material que había. Este es un ejemplo de una instalación de faena. Va a depender mucho del terreno, como les mencioné anteriormente. Bueno, como dice, la distribución del terreno va a ser cómo se vaya organizando esta instalación de faena. Ahora, muy importante, la planificación del terreno, ¿ya? Muchas veces hacer un dibujo, un esquema en AutoCAD de una instalación de faena, en portafolio a veces se les pide mucho el plano de emplazamiento. O sea, ustedes dibujan alrededor cómo es el perímetro del lugar e indican dónde va a estar las distintas oficinas, dónde va a ser el acceso, dónde se van a recibir los camiones. Eso es una planificación del terreno y hablar de lo que es la silueta, ¿ya? Y una de estas cosas súper importantes que está en toda obra es la bodega. ¿Por qué es importante la bodega? Porque es una construcción que sirve para almacenaje de herramientas, materiales y maquinaria que podamos utilizar, como muy bien se ve en esta imagen. La bodega siempre va a depender y el tamaño va a ser en proporción a la dimensión de la obra y el espacio que cuente el terreno en sí para construir. Muy importante de lo que es la bodega: tienen que ser cerradas y cubiertas para proteger a los elementos de la lluvia, el sol y la humedad, y también por razones de seguridad, porque si una bodega no es segura y no está bien hecha, se van a robar las herramientas. Lo ideal es que tenga un encargado de bodega que controle tanto el ingreso como egreso, ya, de los distintos elementos que se guardan en esto, que controle, mantenga un control de inventario, que quiere decir que sepa que existe y que no existe, y que claramente lo que ingresa y lo que egresa al final del día sea lo mismo. O sea, tengo 5 martillos, pasé 3, me quedaron 2. Después, al final del día, me tienen que devolver los 3, más los 2, voy a tener 5, ¿ya? Y queda eso cuadrado. Este cargo, el jefe de bodega, depende directamente de lo que es la administración de obra, por si acaso. Muy importante. Bueno, la distribución de la bodega no es algo muy sencillo de hacer, es bastante complejo. Hay que tener factores en consideración como rapidez en los despachos, que la medición de lo que se entrega sea exacto, seguridad para el resguardo y control de materiales,
evitar que el material que esté o la herramienta se vayan a deteriorar con el tiempo o con, por decir, el movimiento que hay con la entrada y con la salida, poseer un orden interno, hacer un balance y control con facilidad, que fue el ejemplo que les dije de los martillos. Ese es un ejemplo de un balance, ingreso, egreso, cantidad, que siempre cuadre. Otra cosa como el cemento, el yeso, la madera, barras de acero, en general no se ubican dentro de la bodega, están en zonas especiales, tal como les mostré en los videos y en las fotografías anteriores hace un rato atrás. Y esto es súper importante. El cemento, además de requerir condiciones apropiadas de ventilación y protección de la humedad, es un lugar donde hay mucho movimiento, por lo tanto tiene que ser fácil de descargar para los camiones que van a llegar y para poder entregarlo en obra. Ya, esto es súper importante. Después se toca también en una clase de tecnología del hormigón cómo tiene que ser el almacenamiento de lo que es el cemento en sí. Bueno, para que sepan, tiene que estar por lo menos a una distancia de 10 centímetros del suelo. Cuando se apile no debe ser más de 12 sacos. Siempre la regla del FIFO, first in, first out, primero que entra, lo primero que sale. Cierres perimetrales. Aquí hay distintos tipos de cierres perimetrales, pudiendo ser como el de la imagen de acá definitivo, o como ese de ahí definitivo, o provisorios, como mostré en las fotografías de la obra donde alguna vez yo trabajé. Si por ejemplo vemos acá, mira, ese era un cierre provisorio, o sea, súper débil. Si eran un pollo de fundación, ya, y unos cuartones de 4x4 y tapado con OSB, por lo tanto, aquí voy a ver, ahí se ve un poco claro el cierre de lo que es perimetral, era de definitivo, no tenía nada. Ahora, ahí, ¿por qué no se hacía definitivo? Porque era un centro comercial, por lo tanto no iba a tener un cierre perimetral, todo iba a estar como a la vista. Es obligatorio que todas las obras tengan cierre perimetral antes de comenzar cualquier tipo de faena, y la altura mínima que exige la ordenanza general de urbanismo y construcción, ¿cuánto es? 2 metros, siempre respetando lo que indique la normativa municipal respecto a protección y opacidad mientras dure la construcción. ¿Qué quiere decir opacidad? Que no se ve hacia el interior. En algunos casos puede ser un cierto porcentaje de transparencia, ya que muchos municipios piden a los cierros definitivos para que se vea lo que es el antejardín, en algunos casos. Aquí hay tipos de cierres perimetrales: A, B y C. Esto aquí es súper importante. Esto que estoy señalando yo con el mouse es un pollo de fundación, por si a alguien le queda la duda. Bueno, en estos cierres perimetrales los tres tienen diferencia en lo que es la resistencia de esfuerzo horizontal. Si se dan cuenta, están enterrados en una superficie, la B y el C. Se ejerce una fuerza horizontal, por ejemplo el viento. Ya el viento podría ejercer una fuerza, y esto genera un torque o un giro, y en algunos casos ese torque o giro a menor fuerza es mucho más fácil derribarlo. Ya, entre más grueso es, mayor fuerza necesito. ¿Y para qué decir el C? Donde cuando estoy con un pollo de fundación, más encima un tablón rígido, una estructura metálica, claramente necesito una mayor cantidad de fuerza para poder botarlo, por decirlo en cierta forma. Ya, eso se refiere a estas tres figuras con cierres perimetrales. Tal como dice, el poste A es súper delgado, por lo tanto poca resistencia, con una fuerza mínima esto se cae. En cambio, en B y en C es mucho mayor. En C está rodeado por un hormigón, pollo de fundación. ¿Qué hace este pollo de fundación? Reparte los esfuerzos a una superficie del suelo considerablemente mayor, y hace que tenga una mejor resistencia. Características de los cierros. Este que aquí está es provisorio. Generalmente toman el provisorio, mucho más económico de hacer, mucho más rápido de ejecutar también. El único tema es, como dicen, si recibe algún golpe o daño este cierre,
no significa un gran golpe, por decirlo, al presupuesto en sí. Ya son fáciles de reparar y con materiales baratos no es tan costoso. Lo más común, un poste de madera, ya como les hablé, de 4x4, de escuadrilla 4x4, o un tablón de 2x2, y en una construcción provisoria se entierran al suelo unos 50 centímetros, en algunos casos, como mostré en la imagen anterior, con un pollo de fundación, y se obtiene un mejor empotramiento o resistencia si el suelo se rellena con agujeros con un hormigón pobre. ¿Qué quiere decir un hormigón que no tenga mucha resistencia? Conocido como un G5 en la normativa actual. ¿Qué quiere decir? Que resiste 50 kilos por centímetro cuadrado. Y se tapa con plancha de madera reconstituida, como por ejemplo el OSB, que es lo que está ahí, y se apoyan estos postes y con esto se hace el cierre perimetral. Y cumple, por la plancha de OSB, de 1,20 por 2,40. Entonces colocamos la de 2,40 y tengo también la altura mínima que está estipulada. Ya otra característica de cierre también pueden ser de hormigón, ya como está puesto ahí, pilares ya de hormigón, y se coloca este material, el cierre bulldozer, y si se dan cuenta, en este caso lo están chicoteando es cuando le están echando un mortero, y aquí este va a ser un cierre definitivo, ya lo famoso aquí que le dicen el muro pandereta. Otra característica del cierre, también si es definitivo, podría hacerse de ladrillo fiscal, como aparece ahí, que eso es muy típico en las casas, en las viviendas, que se ven cierres perimetrales de ladrillo fiscal, como está acá en la figura A. Y cada 3 metros ya se le coloca una pilastra o un pilar para que pueda reforzar este muro pandereta, y como dice sobre ella, una barda de 15 centímetros de ancho, ya que es lo que aparece en esa parte, la figura B. Esa es la barda, ya lo que está en el centro, y arriba tiene una terminación. Eso sí, lo que sucede es que el esfuerzo original que está acá, o el esfuerzo horizontal, lo único que produce un trabajo a la tracción, ya el ladrillo no resiste al trabajo a la tracción, y que se produce en el fondo grieta, como el único inconveniente que tiene este tipo de, ¿cómo que se llama?, de cierre perimetral, como está ahí, pero también un cierre perimetral definitivo. Ahora, si se va a hacer una pandereta con pilar de hormigón, ahí está el proceso constructivo, pollo fundación, se colocan las barras de fierro, como aparecen ahí, que son de diámetro 8, como están, 2 barras de diámetro 8, vienen prefabricadas. Se le hace un sobrecimiento, que es lo que está acá, sobrecimiento porque viene después de un cimiento, y se empieza a construir y se colocan los ladrillos en forma de pandereta. Ahí tiene una separación de 10 centímetros, y eso después se rellenan con hormigón armado en este caso. Ya ahí aparece como la secuencia constructiva. Se dejan claro un sobrecimiento cada 3 metros, ya cada 3 metros están esos pilares, con 2 barras de acero redondo estriado de diámetro 8, distanciadas unos 12 centímetros entre sí, con una horquilla. La horquilla sería eso que está acá, que es lo que hace la unión, de alambre del número 10, que van cada 30 centímetros. Como le digo, estas ya vienen prefabricadas, uno las puede encontrar prefabricadas en las típicas tiendas de construcción. Se levantan tramos de la pandereta con una altura de 4 a 5 hiladas, como aparece ahí en la figura B, con un ladrillo de esas dimensiones, dejando un espacio de 10 centímetros entre pilares, ya para poder después hacer el relleno de hormigón. ¿Qué hace usted después como secuencia constructiva? Coloca estos moldajes, ambas caras, 90 a 100 centímetros de alto, y con esto que formamos un pilar de 15 por 15. Se rellenan con hormigón, luego se sacan, y si se dan cuenta ahí está el pilar de hormigón,
Y ese pilar de hormigón se prepara simplemente con ripio o gravilla, porque no necesita mucha resistencia. Luego seguimos avanzando, como aparece en la figura D. Se aumenta la altura porque aquí pusimos 4 hiladas, después ponemos otras 4 hiladas más, se vuelve a hacer en la misma operación que en el C, ya seguimos ampliando el pilar, y sobre la última hilada se coloca la barda con un ladrillo fiscal. Vuelvo a decir, la barda, eso que está ahí, ya esa terminación que ustedes pueden ver, esa es la barda. Otro tipo de cierro, ya postes prefabricados de hormigón, ya se hace en la colocación ya de este tipo de cierro. Esas placas más o menos pesarán, como dicen, unos 80 kilos, como dicen en la figura D. Se sostiene por un sistema de roldanas, ya las roldanas son poleas, y se anclan ahí y después se le da la terminación con lo que es la barda, y tenemos otro tipo de cierre perimetral. Algunos les ponen alambres de púa y esos son cierres perimetrales de tipo más definitivos. Letrero de obra. Es obligación, todas las obras deben tener un letrero de obra que identifique y aparezca el tipo de obra que se va a realizar, cantidad de pisos, el permiso de edificación, que está ahí, como aparece en esto, el arquitecto, quién va a ser el constructor, a veces se pone el calculista, que es responsable del proyecto, la fecha de inicio y la fecha de término o plazo estimado de lo que es la construcción. El letrero está normado y lo norma cada dirección de obras municipales de la comuna. Depende, ponen el color, el tamaño, dónde se tiene que ubicar. También puede ir quizás luego la constructora si se permite. Y este letrero de obra, este es del gobierno, este es del MOP, ya que también son letreros de obra tipo que se tiene. Algo súper importante en la obra, la circulación. La circulación tiene que estar planificada. Se tiene que distinguir claramente cuál va a ser la circulación de las que son las personas y la circulación de lo que son maquinarias o materiales. Ahora, ¿por qué es súper importante este tema? Por lo que es la seguridad. O sea, la idea es que no ponga en la circulación de personas a lo que son las maquinarias o camiones, o si va a haber una circulación de maquinaria y camiones en un mismo lugar de circulación peatonal, tener claro y establecido cuáles son los horarios que pueden circular maquinaria para evitar accidentes del personal. Control de acceso, típico que se tenga una caseta, ya, donde pueda estar el guardia, donde permita la entrada y lo que es la salida o el control en toda la obra está. También este control de acceso es importante para poder recibir también material. La idea es que, como dice el portero, siempre se coordine con el jefe bodega, recibiendo lo que es el material, asegurándose lo que se entrega a través de una guía de despacho. Ahora, algo muy importante, si la guía de despacho no coincide con la carga, nunca se debe firmar una guía si no coincide el producto, y tampoco nunca se debe firmar una guía si no se cuenta ni se revisa lo que va a recibir. Típico con el hormigón. El hormigón viene con una guía de despacho donde indica la resistencia, la cantidad. Uno la tiene que verificar. Si la guía de despacho cumple con lo que yo pedí, perfecto, la firmo, damos la entrada. Lo mismo con el acero, lo mismo con las planchas y isocartón o con cualquier otro material que se pueda tener. Acopio de materiales, lo más ordenado posible. ¿De qué va a depender cómo va a copiar los materiales? Claramente del tamaño de la obra y del espacio disponible. Yo les mostré cómo fue la copia de material en fotografías y en videos de una obra donde me tocó trabajar. Era muy dinámico, siempre se iba moviendo porque el espacio era pequeño. Entonces en alguna parte dejamos las barras hacer una parte en un lugar, después las teníamos que cambiar a otro, y así sucesivamente hasta por lo menos que saliéramos de la cota cero, que significa que saliéramos del hoyo de la excavación, para después ver otros lugares donde hacer el guardado de material
y posiblemente traslado de lo que es la bodega. Ojo, la instalación de faena siempre es dinámica. O sea, en la foto que mostré esos contenedores, después esos contenedores en un momento que desaparecen, y cuando se tenga una construcción avanzada del proyecto, de repente se ocupa las mismas instalaciones del proyecto para hacer una instalación de faena. Ya, acopio de material, tener cuidado, algunos se protegen por la humedad, del sol, hay otros que pueden estar al aire libre, hay otros que no pueden quedar al aire libre, y en lo posible que el acopio de material sea muy cercano al taller, ya, para que el desplazamiento sea mínimo. En el caso de lo que es la enferradura, si tengo el taller de enferrar en un sector, ojalá que el acopio del acero también sea muy cercano, cosa que los desplazamientos sean los menores posibles, y no solamente por un tema de tiempo, también por un tema de lo que es de seguridad. Ya, aquí hay ejemplos de acopio de materiales, eso está ordenadísimo, pues el ideal, nunca se da en general. Este relativamente ordenado, este también, y bueno, ahí hay acopio de lo que es de madera. Cosas que siempre tienen que considerar, y hasta aquí lo voy a dejar por lo menos en esta primera parte de instalación de faena. Los reclamos los vecinos. El artículo 5.8.1 de la ordenanza habla que el propietario que considere amenazado por una instalación en un sitio vecino de maquinarias, grúa o andamio, obra de construcción o lo que sea, puede solicitar que dicho sitio sea inspeccionado por la Dirección de Obras Municipales correspondiente, y ésta debe atender el reclamo en los términos previstos en el artículo que aparece ahí, el 5.1.22. En los casos que hubieran causado daños o perjuicios, estará dispuesto en lo que aparece en el artículo 18 y 19 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Ven? Súper importante conocer la ley. La ley indica cuáles son las multas, las faltas, cómo se puede, en este caso, contestar o considerar los reclamos y otras cosas. Instalaciones que ocupan espacio público. El artículo 5.8.2 es muy claro: no podemos ocupar el espacio público, ya eso se le llama bien nacional de uso público, por ejemplo la vereda. Yo no puedo ocupar parte de la vereda para poder construir mi obra, y si lo voy a hacer, yo tengo que solicitar un permiso, tal como dice ahí: la instalación de cierros, elevador de material, andamio en las aceras de las vías públicas requiere un permiso especial de la Dirección de Obras Municipales. Este permiso está sujeto al pago de los respectivos derechos municipales, se concede un plazo determinado y podrá ser suspendido en cualquier momento que se establezca su inconveniencia. Ya, para que lo tengan en consideración. El espacio público se puede usar si se paga un permiso, si se pide la municipalidad, y luego de eso uno puede ocupar lo que es la acera, o conocido vulgarmente también como la vereda. Cuando hay instalaciones de faena que están en el aire y ponen unos perfiles metálicos, ya ahí están haciendo uso del espacio público y se arrienda o se paga un derecho, mejor dicho, por usar ese espacio. Lo voy a dejar hasta aquí por el momento. En un próximo video voy a hablar un poquitito de medidas de carácter obligatorio de lo que es la instalación de faena. Como ven ahí, el aseo, comedores que deben cumplir, los baños, la sala de vestir, las guardarropas, tablero eléctrico, ya la instalación eléctrica, cómo deben ser, qué se recomienda, temas de prevención de riesgo que son súper importantes, cómo se almacenan los combustibles, que es muy interesante que ustedes los conozcan, debemos conocerlos en el área de la construcción. Ojo, eso no es solamente tema de prevención, construcción también lo tiene que saber. Cómo son los talleres, el tema del comité paritario, los elementos básicos de protección personal, un plano de emplazamiento de obra, que es muy típico que esto se pida, y más o menos con eso nosotros podríamos terminar de hablar de lo que es la instalación de faena, que es el inicio de lo que es todo una obra, para que ustedes lo tengan en consideración. Bueno, lo dejaré aquí en este momento. Mañana subiré la segunda parte de este video y ustedes saben, cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar. Ya, muchas gracias.